Muy buenas tardes a todos, a todas. Les damos la más cordial bienvenida a este webinar acerca de la Ley 21.643, más conocida como la Ley CARI. En esta oportunidad queremos darles los agradecimientos a las empresas e instituciones que han hecho posible el que hoy día podamos transmitir esta promulgación de ley y las implicancias para las empresas y trabajadores. En primer lugar, queremos agradecer a INACAPSE de Valdivia, a su área de Administración y Negocios, en particular a sus docentes, alumnos, directivos, también a la Mutual de Seguridad, a las empresas Efecto Visual, a la corporación Los Ríos Convention Bureau, a la empresa Alta Dirección de los Ríos y la empresa Maximiza como anfitrión de este evento. A continuación, vamos a dar cuenta de quiénes van a ser nuestros expositores y, en mi calidad de moderador, vamos a hacer las presentaciones de quienes hoy día van a relatar esta tan importante ley para todos los trabajadores, trabajadoras y empleadores de nuestro país. En primer lugar, me presento, mi nombre es Ítalo de la Costa, yo soy ingeniero comercial, abogado, magíster en administración de empresas, cuento con especialización en finanzas e inversiones por la Universidad Adolfo Ibáñez, diplomado en Derecho Tributario y Corporativo de la Universidad Austral de Chile, consultor de empresas, director jurídico de gestión de la Corporación de los Ríos Convention Bureau y la Asociación de Municipalidades de la Región de los Ríos. Actualmente, mi calidad de director jurídico de la empresa Maximiza. Me acompañan también en esta oportunidad nuestra expositora, la abogada Carolina Jofré Miranda, quien es abogada, magíster en Derecho Mención Derecho Privado y diplomada en Derecho Procesal Penal por la Universidad Austral de Chile. Cursa el Diplomado de Derecho Corporativo Compliance de la Universidad de los Andes, fue profesora en la Escuela de Formación de Carabineros de Valdivia, Centro de Formación Técnica de la Universidad Austral de Chile e Instituto Santo Tomás. Trabajó en el Departamento de Cobranza de la Universidad Austral de Valdivia y durante 15 años en la Universidad Austral de Chile como asesora jurídica y jefa del Departamento de Control Jurídico de la Contraloría. Socia de Asesoría de Alta Dirección Los Ríos y de Carolina Jofré Miranda y Asociadas. Asesora actualmente a empresas como Experiencia Jurídica y asesora externa en materia de cobranzas. Nos acompaña también el segundo expositor, que es don Ricardo Martínez Serrés. Ricardo es de origen español, ingeniero civil industrial, coach ontológico. En su trayectoria destacan sus cargos de gerente de riesgos en Santander Investment, Banco Security y Copeuch, director de consultoría en PricewaterhouseCoopers y contralor de Transbank. Actualmente es contralor de la Universidad Austral de Chile y como socio de la empresa Asesoría de Alta Dirección de los Ríos, asesora a empresas locales en control interno, cumplimiento normativo y gestión de riesgos. Pues bien, vamos a dar inicio a este webinar en donde les pedimos a cada uno de ustedes que puedan tener una participación activa a través del chat, ¿cierto? Con sus preguntas, las cuales al finalizar este evento daremos contestación y daremos resultado de cada una de ellas y también dejaremos un código QR que lo veremos al final para que puedan realizar sus preguntas que no hayan sido respondidas dentro del tiempo del webinar. Ricardo, quedamos contigo para que puedas darnos a conocer la ley número 21.643, la ley CARI, y su implementación en las empresas en Chile. Ricardo. Muchas gracias, Ítalo. Simplemente unas líneas para explicar el origen de la ley, pero antes, para aquellos que nos ven desde fuera de Chile, que sabemos que hay unos cuantos que están interesados también en este desarrollo de la ley, explicar que en Chile es habitual tener una cantidad de leyes que son significativas con un nombre, que es mucho más fácil recordar un nombre que el número. En este caso, es más fácil recordar ley CARI que ley número 21.643. Seguramente ustedes cuando vieron los anuncios que se publicaron hablando de la ley CARI, todo el mundo sabe a qué se refiere. En este caso, en Chile, por ejemplo, tenemos la ley Cholito, que se refiere a la tenencia responsable de mascotas y el maltrato animal. La ley Emilia, sobre el manejar en estado o conducir en estado de ebriedad y las consecuencias para las personas que provocan accidentes en esta situación. Y el caso que nos convoca es la ley CARI, la 21.643.
La ley Karin debe su nombre a Karin Salgado, una funcionaria TENS, una técnica en enfermería a nivel superior, con 14 años de experiencia, que con 40 años se suicidó, lamentablemente, por el acoso laboral que sufría. Como pone ahí, Karin Salgado trabajaba en el hospital Herminda Martín de Chillán. Ella fue parte de un sumario administrativo donde era testigo que tenía que ver con el hurto de unos insumos médicos. En su declaración, ella declaró que no podía confirmar la culpabilidad de una colega a la que estaba siendo acusada, dado que cualquier uso de insumos médicos tenía que tener la autorización de los superiores. Lamentablemente, estas declaraciones se filtraron y Karen Salgado empezó a sufrir un acoso laboral tan importante que llevó a tener muchos problemas. Le redujeron el sueldo, la cambiaron de sitio. Ella reclamó, no tuvo ningún tipo de respaldo. Tuvo un primer intento suicidio en octubre del año 2019. El hospital no tomó ningún tipo de medida y finalmente, lamentablemente, se suicidó en noviembre de ese mismo año. Y de ahí surge la ley. En la siguiente lámina podemos ver un poquito de la historia del origen de esta ley. El año pasado, en julio, Chile ratificó el convenio número 190 de la Organización Internacional del Trabajo, que reconoce el derecho de toda persona a un mundo laboral libre de violencia y acoso, incluyendo la violencia y el acoso por razón de género. En noviembre de este mismo año se promulgó una política nacional de seguridad y salud en el trabajo para un periodo bastante extenso, del año 2024 hasta 2028, donde fortalece estos aspectos fundamentales. Y ese mismo año se ratificó o se dictó la ley 21.643 que nos convoca, conocida como la ley Karin. En la siguiente lámina podemos ver que en junio de este mismo año salió la circular 3.813 con instrucciones para la implementación de la ley que entrega directrices sobre el alcance de la misma. Y casi un mes después, en julio, se decretó, fue el decreto 21 del Ministerio de Trabajo y Previsión Social que da directrices sobre el procedimiento de investigación. Esto lo vamos a ver un poquito más en detalle más adelante porque es bien importante también lo que supone para los trabajadores, perdón, para los empleadores, para las empresas. Ahora le doy la palabra a mi compañera Carolina, que va a referirse precisamente a las diferencias de la ley con las anteriores leyes. Hola, muy buenas tardes. Efectivamente vamos a conversar, vamos a explicar un poco sobre las modificaciones que introduce la ley Karin a distintos cuerpos normativos, principalmente al Código del Trabajo, pero también esta ley modifica la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, modifica el Estatuto Administrativo de Funcionarios Públicos, el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales y la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. Todo con el mismo fin de prevenir, investigar y sancionar el acoso sexual, el acoso laboral y la violencia en el trabajo. En lo que refiere al Código del Trabajo, la ley modifica, entre otras cosas, pero con mucha importancia debido a las definiciones que nos entrega, el artículo 2 del Código del Trabajo, quedando este artículo como una norma que funda y da los lineamientos de cómo deben ser las relaciones laborales, incluyendo el concepto o la perspectiva de género como principio rector en las relaciones laborales. El sentido y el fin de esta ley es el buen trato laboral, una buena relación laboral entre los compañeros de trabajo, entre los colegas y entre las jefaturas y los trabajadores. El artículo nos dice que las relaciones laborales deberán siempre fundarse en un trato libre de violencia, compatible con la dignidad de la persona y con perspectiva de género. Este principio, que es el fundador de las relaciones laborales, inspira la aplicación del Código del Trabajo y permea a toda la normativa relacionada con las relaciones laborales, tanto en el Código del Trabajo, como también ya dijimos anteriormente, en otras leyes que rigen al sector público. Su aplicación, ¿qué implica? Implica adopción de medidas tendientes a promover la igualdad, a erradicar la discriminación basada en desigualdades o tratos no compatibles con la igualdad. Significa también dejar de lado ciertos sesgos o comportamientos que solían utilizarse para marcar algunas diferencias en estas materias, sobre todo en temas de género.
busca que los empleadores realicen procedimientos imparciales de investigación y además también busca que los empleadores adecúen su normativa y tengan una visión, una mirada y un trato preventivo en estas materias. Avanza entonces o busca avanzar en cambios importantes al interior de la empresa que tienen siempre por objeto, por fin, la armonía laboral y el buen trato laboral. ¿Cuáles son las conductas que atentan contra esta inspiración que tiene la ley Carin del buen trato laboral y la perspectiva de género? Vamos a tener en primer lugar el acoso sexual. La definición de acoso sexual que tenemos actualmente a partir de hoy en nuestro Código del Trabajo es la misma definición de acoso sexual que ya venía existiendo hace varios años en nuestro Código del Trabajo y nos dice que se entiende por tal el que una persona realice en forma indebida por cualquier medio requerimientos de carácter sexual, no consentidos por quien los recibe y que amenacen o perjudiquen su situación laboral o sus oportunidades en el empleo. Hay que poner énfasis acá en que lo importante de estas conductas, independiente de, o sea, también de cómo estas se ejecuten, es que se trata de conductas que no sean consentidas, ¿ya? Ahora bien, respecto a la definición de acoso laboral, acá sí tenemos cambios, ¿ya? Se entiende actualmente, a partir de hoy, cuando digo actualmente es a partir de hoy, que hoy día es el día que comienza a regir la ley Carin, toda conducta que constituya una agresión u hostigamiento ejercida por el empleador o por uno o más trabajadores en contra de uno u otros trabajadores por cualquier medio, ya sea que se manifieste una sola vez o de manera reiterada y que tenga como resultado para él o los afectados su menoscabo, maltrato o humillación, o bien que amenace o perjudique su situación laboral o sus oportunidades en el empleo. Vamos a ver entonces que no es cualquier conducta, estas conductas tienen que tener ciertas características. Y por último, la violencia en el trabajo, que vamos a ver en la lámina siguiente, se entiende por violencia en el trabajo aquellas acciones ejercidas por terceros ajenos a la relación laboral, entendiéndose por tal aquellas conductas que afecten a las trabajadoras y a los trabajadores con ocasión de la prestación del servicio por parte de clientes, proveedores o usuarios, entre otros. Bien, vamos entonces a detenernos un poquito en el acoso laboral y luego vamos a hacer algunas referencias importantes y que son lo relevante de esta modificación en la violencia del trabajo. En el trabajo. La nueva definición de acoso laboral, ya dijimos que la de acoso sexual no cambia, sigue tal como ya estaba hasta el día de ayer, ¿ya? La nueva definición de acoso laboral refiere a toda conducta constitutiva de agresión u hostigamiento, es decir, no es cualquier conducta, sino que tiene que ser constitutiva de agresión u hostigamiento, ejercida por el empleador o por uno o más trabajadores en contra de uno u otros trabajadores o varios trabajadores, y que genere, y esto es súper importante para marcar la diferencia, que genere como resultado un menoscabo, una humillación, un perjuicio que perjudique la situación laboral de la persona que la reciba. Por lo tanto, no cualquier conducta va a ser constitutiva de acoso laboral. Tiene que tener una intensidad suficiente para generar efectivamente un menoscabo en la persona que la sufre y que además perjudique su relación laboral. ¿Cuál es la gran diferencia de esta definición con la definición que nos regía hasta el día de ayer? La diferencia es que hoy día no se requiere reiteración de estas conductas. Es decir, podría, y digo podría porque deben además ser agresivas, generar hostigamiento, generar un perjuicio, podría ser solo una actividad o sola una situación que pueda generar este acoso laboral y que pueda ser constitutiva de acoso laboral. En lo que refiere a la violencia en el trabajo, esto también es muy relevante, la modificación que introduce esta ley, porque dijimos que es aquella ejercida por terceros ajenos a la relación laboral con ocasión del trabajo. ¿Qué significa esto? Que mientras yo, trabajador, me estoy desarrollando, me estoy desenvolviendo en mi trabajo, un tercero que no es mi empleador, que no es un compañero de trabajo, que no es un colega, puede ejercer ciertos actos que son violentos y que pueden atentar contra mi integridad, contra mi dignidad, contra mi integridad física o psíquica. ¿Cómo o de dónde puede provenir esta violencia? Dice la ley hoy día, dice el Código del Trabajo, que puede provenir de clientes, usuarios, proveedores u otras personas. Por ejemplo,
puede provenir de una persona que esté vinculada con el empleador con un contrato de prestación de servicio honorario, o por quien está suministrando algún insumo o algún servicio a la empresa donde trabajo. Claramente, esta introducción de esta violencia en el trabajo producida por terceros ajenos a la relación laboral genera algunas o puede generar algunas complicaciones en la aplicación de la ley. Porque vamos a tener que implementar, los empleadores van a tener que implementar medidas de prevención para que estas situaciones no se den. Por ejemplo, en el caso de una bencinera, una bomba de benzina, y los trabajadores que prestan el servicio o cubren el turno nocturno. ¿Qué pasa con estos trabajadores que en la noche pueden ser asaltados en el cumplimiento de su trabajo, en el ejercicio de sus funciones? Con la entrada en vigencia de esta ley va a ocurrir que los empleadores, los dueños de estas bencineras, estas bombas de benzina, van a tener que implementar mecanismos o medidas adicionales. Ya muchas bencineras, por ejemplo, lo implementan y tienen autoservicio, no trabajan de noche, tienen casetas con llave para que los bomberos estén en las casetas, etc. Porque si llega a ocurrir en este trabajo nocturno o en este trabajo que realiza en un horario determinado un asalto, esa es una situación de violencia en el trabajo a la que se puede ver expuesto el trabajador, pero también el empleador al no implementar medidas de prevención para que estas situaciones no ocurran. Por lo tanto, acá es sumamente importante tener establecidos protocolos de prevención para evitar estos riesgos, los que deben estar en conocimiento de los trabajadores, y acá lo importante y lo relevante y en lo que hace énfasis esta ley es la prevención de estas situaciones. La ley Carin también va a modificar y modifica los reglamentos internos de las empresas para incorporar las exigencias que hace esta ley. Esta ley nos dice que tenemos que incorporar un protocolo, ¿ya? Un protocolo de prevención del acoso sexual, del acoso laboral y de la violencia en el trabajo. Y además tenemos que implementar políticas y procedimientos de investigación. Además de otras cosas a las que se va a referir Ricardo en unas láminas más, esto genera un cambio también en los reglamentos internos de las empresas, lo que hoy día pueden modificarse a través de un anexo. No es necesario que las empresas hoy se desesperen y digan, tengo que modificar hoy día mi reglamento interno completo porque ya entró a regir la ley Carin. Basta con que usted haga un anexo a su reglamento interno para que ya esté cumpliendo la ley. Bueno, para que ya esté cumpliendo la ley, además de realizar otras acciones que también las vamos a ver más adelante. Como dije anteriormente, esta ley tiene como objeto fortalecer la prevención y la sanción del acoso y la violencia en el trabajo. Ahora, el énfasis, insisto, se pone en la prevención. La ley también va a modifica a partir de hoy el título 4 del libro 2 del Código del Trabajo, que anteriormente, hasta ayer, se llamaba de la investigación y sanción del acoso sexual, y ahora se llama de la prevención, investigación y sanción del acoso sexual, laboral y violencia en el trabajo. Esas son las principales modificaciones que introduce esta ley, esto principalmente en el Código del Trabajo, porque también tiene modificaciones en los otros cuerpos normativos que les indiqué, a las que no vamos a hacer referencia detenidamente hoy día, pero que dicen relación o van en el mismo sentido. Por ejemplo, al modificar los estatutos administrativos, tanto el general como el de empleados municipales, de funcionarios municipales, modifica los procedimientos de investigación sumaria y de sumario administrativo. No se crea un nuevo procedimiento para el acoso, o sea, para la aplicación de la ley Carin, sino que se modifican los procedimientos que ya están vigentes. La investigación sumaria y el sumario administrativo, dotando a estos procedimientos de una perspectiva de género y de los principios que son inspiradores para la ley Carin y las modificaciones que esta ley introduce, buscando siempre el buen trato laboral y la armonía laboral, la buena convivencia entre los trabajadores y entre los trabajadores y los empleadores. A continuación, Ricardo se va a referir a las obligaciones que tienen los empleadores para aplicar y dar cumplimiento a la ley Carin. En la lámina siguiente, por favor. Muchas gracias, Carolina. Bueno, efectivamente, como comentaba Carolina, hay cambios sustantivos en cuanto a lo que las empresas tienen que realizar, sobre todo en temas de protocolos internos
y normativa, que afecta de forma muy, muy importante. Quizás lo más importante, lo más sustantivo, es que se habla de un protocolo de prevención, y aquí la palabra clave es prevención. Ya no tenemos un protocolo para que nos cubre qué hacer en caso de, que es lo que teníamos hasta ahora, hasta el día de ayer. Las empresas que tenían comisiones de acoso, violencia y discriminación tenían los protocolos para funcionar en caso de tener algún tipo de acción de este tipo, con cosas muy concretas. Ahora lo que exige la ley es que haya una prevención del acoso sexual, laboral y de violencia en el trabajo, con todo lo que eso supone. En muchos casos hay asistencia técnica de los organismos administradores de la ley, OAL que aparece ahí, y hay una diferencia importante entre aquellas empresas que son hasta 10 empleados y los que tienen más de 10 empleados. Pero considera que todas las empresas tienen que contar con estos protocolos y las medidas que vamos a ver más adelante. Este protocolo principalmente tiene que tener, como digo, esta labor de prevención, y para eso tiene que identificar los riesgos, los peligros, mejor dicho, los peligros de que se produzcan este tipo de acosos en las tres variantes, evaluar los riesgos psicosociales a los que se veían sometidos las personas que pudieran sufrir este tipo de acoso y, importante, con perspectiva de género. Esto es un tema que también vemos que sale bastante recurrente en los tres tipos de posibles acosos. Además, la empresa tiene que implementar medidas para prevenir y controlar estos peligros identificados. Y estas medidas tienen que ser, a su vez, tienen que tener objetivos medibles, es decir, tienen que ser capaces de ver que efectivamente funcionan, son eficaces, pueden controlar eficazmente los peligros evaluados y ver que estas medidas no solo funcionan bien, sino que hay un mejoramiento y corrección continua. Esto es casi como los sistemas de calidad. Tiene que haber un mantenimiento continuo, una mejora continua de esa identificación de peligros y medidas. No sirve hacer un levantamiento una vez, dejarlo en un cajón y con eso cumplir, sino que se tiene que demostrar que las medidas cumplen. Además, hay toda una función de información y capacitación, difusión de forma general a los trabajadores y trabajadoras sobre estos riesgos identificados, sobre las medidas que la empresa va a tomar en este sentido para que los trabajadores y trabajadoras se sientan protegidos en ese sentido, incluyendo los derechos y responsabilidades de los trabajadores y de la empresa. O sea, los trabajadores tienen que saber, tener bien claro cuáles son sus derechos y responsabilidades, pero también los que tiene que tener la empresa. O sea, si nos damos cuenta, aquí ya supone una labor bastante más compleja de lo que estábamos acostumbrados hasta el día de ayer. Si pasamos a la siguiente lámina, podemos ver también que además se tienen que determinar medidas que protejan de forma eficaz la vida y salud de los trabajadores en materia de acoso denunciado, para evitar lo que pasó en el caso de Karin Salgado, que dio lamentablemente pie a esta ley. Además, y esto es bastante lógico, pues, tiene que existir medidas de resguardo de privacidad y honra de las personas involucradas, no solo a personas acosadas, sino a cualquier persona que pueda participar como testigo, las que son denunciadas. Por lo mismo también, recordemos que en el caso de Karin Salgado se filtraron sus denuncias, sus declaraciones, lo que provocó todo el acoso laboral a la que fue sometida. Y una vez terminada la investigación, que es un tema que vamos a ver un poquito más adelante, independiente del resultado de estas investigaciones, se tiene que asegurar todo el tema de prevención, formación, educación y protección para resguardar la actuación de los trabajadores y trabajadoras en este sentido. Esto es lo que tiene que ver con el protocolo. Si se dan cuenta, ya con esto ya es complejo lo que las empresas tienen que definir. Pero si pasamos a la siguiente lámina, vamos a ver que todavía hay más mecanismos que exige la ley, y es que además el empleador tiene que informar los canales de denuncia. Lógicamente, tiene que haber un canal de denuncia. Tiene que haber un canal de denuncia formal, que funcione, que los trabajadores sepan que pueden contar con él. Y tienen que informar, la empresa tiene que informar de esos canales de denuncia al menos cada 6 meses. Es decir, que sean conscientes de que esos canales existen, que funcionan, que son probados y que efectivamente cumple con todo lo que supone un canal de denuncia. Que haya la tranquilidad de que la denuncia llega a una persona, esa denuncia se toma, esa denuncia tiene un resguardo
resguardo de la identidad de las personas si quieren hacerlo así, en fin, tiene que tener todos sus protocolos. Además, se tiene que implementar un procedimiento de investigación, y aquí me voy a parar un poquito más. El procedimiento de investigación es especialmente complejo porque, primero, la persona denunciante tiene varias posibilidades de denuncia. Puede ser a través de los canales de denuncia, como comentábamos antes, pero también lo puede hacer o directamente a su jefatura directa o a la empresa, en la figura que determina la empresa, si es una gerencia de recursos humanos, una dirección de personal, etcétera, o directamente la inspección del trabajo. Esta denuncia puede ser tanto verbal como escrita. En el caso de que sea verbal, la persona que acoge la denuncia, la jefatura directa o este área de personal, tiene que levantar un acta escrita que tome resguardo de todo lo que la persona declara en su denuncia. Una vez que se recibe la denuncia, se envía a la Inspección del Trabajo y la empresa tiene un mes para investigar. Importante, lo que aparece ahí, ya no existe la evaluación de admisibilidad que teníamos antes con el tema de acoso, violencia y discriminación, donde eventualmente podía haber una comisión que evaluara si era admisible o no la denuncia. En este caso, todo se tiene que investigar, no hay opción, no hay posibilidad de no hacerlo. Y como decía Carolina en su momento, no, con uno solo hecho que a la persona se sienta de alguna forma maltratada, ya se puede presentar una denuncia y es obligación de la empresa investigar. Como decía, la empresa tiene un mes para investigar y una vez que termine la investigación tiene que enviar por escrito a la Inspección del Trabajo la investigación y los resultados de la misma. Una vez recibido, la Inspección del Trabajo a su vez tiene un mes para devolver sus opiniones, su respuesta, digamos, en base a lo que ha recibido. En caso de que la empresa o la investigación determine que tiene que haber algún tipo de sanción, hay 15 días, la empresa tiene 15 días para aplicar estas sanciones. Durante todas las investigaciones tiene que haber medidas de resguardo a los afectados. Ya puede ser por un tema de cambiar a la persona físicamente de lugar o cambio de turnos o lo que la empresa considere en este sentido mientras se desarrolla la investigación. Además, en caso de que sea necesario, como vemos ahí también, tiene que haber una atención psicológica temprana a las personas afectadas, que puede ser no solo los denunciantes, sino también eventualmente algunos testigos. La empresa tiene que hacerse cargo de eso. Y también importante, parte importante de las investigaciones, los trabajadores tienen que ser conscientes de sus derechos y responsabilidades durante las investigaciones. Hay un tema de confidencialidad, hay un tema de que lo que no debería poder pasar, de que se filtren sus datos, su declaración, etcétera. Y todos estos procedimientos, como decíamos antes, tienen que estar totalmente revisados y actualizados. Hay un tema de mejora continua, tanto en los levantamientos que hemos visto antes, como las medidas que se implementaron, como el tema del protocolo, como el procedimiento como tal de este manejo de acoso de acuerdo a esta nueva ley. Ahora Carolina les va a explicar, le paso de nuevo la palabra a mi compañera, le va a explicar cuáles son las eventuales sanciones a las que podría verse sometida una empresa que no cumpla con esta ley. Bueno, efectivamente acá el incumplimiento o la inobservancia de la ley va a traer consecuencias tanto para el denunciado, que va a pasar a llamarse sancionado, como también para las empresas, es decir, para el empleador. Hablemos más bien de empleador y ya vamos a entender también por qué hablamos más bien de empleador. El denunciado sancionado en el sector privado puede tener sanciones que son amonestaciones, multas o terminación del contrato de trabajo. Ahora, en el sector público va a ser destitución, censura y suspensiones. ¿Qué pasa con las empresas que no cumplen con la implementación y observancia de la ley? Se les van a imponer multas. Dijimos que esto va a ser, no sé si lo dice, pero esta implementación va a ser supervisada por la Inspección del Trabajo. Se le van a imponer multas y estas multas, si bien todavía no están ingresadas al tarifario de multas de la Dirección del Trabajo, pero van a ir desde las 60 unidades tributarias mensuales a las 300 unidades tributarias mensuales. Por lo tanto, son multas altas, ¿ya? Y muy altas. Va a verse enfrentada la empresa a posibles litigios judiciales que pueden significar incluso perder directamente una tutela laboral
porque efectivamente la persona que va a recurrir de tutela va a tener cómo acreditar que efectivamente se generó la vulneración de sus derechos, y además, evidentemente, un grave daño a su reputación. También es importante aquí señalar que no solamente, que la implementación de la ley Carin no es solamente un gravamen para las empresas, porque muchas veces las empresas las están viendo, los empleadores lo están viendo como que esto es una carga que se les impone solamente, y no le ven el sentido real que tiene, que es la prevención del acoso sexual, el acoso laboral, la violencia en el trabajo y la armonía en el orden laboral, en materia laboral en el trabajo. Pero también el hecho de que la empresa implemente todos estos protocolos, que tenga sus procedimientos establecidos, que tenga políticas, procedimientos de investigación, también le permite dotarse de medios de prueba en caso de que sea denunciado o que se recurra en su contra por tutela laboral. Por lo tanto, también es importante que no satanicemos la ley Carin desde el punto de vista del empleador, que muchas veces se escucha, o lo hemos escuchado bastante, que le tienen miedo a esta ley. Yo creo que no hay que tenerle miedo, muy por el contrario, por algo se dicta, porque era necesaria, y también hay que ver todo lo positivo que esto significa tanto para los empleadores como para los trabajadores. Como les decía, que es importante que se implementen estos protocolos, que se implementen los procedimientos y que se cumplan las demás obligaciones que esta ley establece, porque va a ser supervisada por la Inspección del Trabajo. A continuación, Ítalo nos va a invitar y nos va a moderar un panel de preguntas, porque esta es nuestra presentación, pero la idea es que podamos interactuar y responder preguntas. Bien, muchas gracias Carolina, Ricardo. Sin duda que esta es una ley que está muy de moda, sobre todo porque hoy día se desarrolla su promulgación. También queremos agradecer a todas las personas que en el chat han ido incorporando sus preguntas. También los invitamos a que puedan desarrollarlas. Las vamos a ir revisando y tratando de responder en este tiempo que nos queda. Por lo tanto, agradezco mucho a Carolina con Ricardo la exposición, sobre todo en términos muy concretos de estos mitos y leyendas que existen respecto a esta norma, ¿ya? Así que vamos a dar la palabra en primer lugar a Francisco, no sé si ahí podemos ya revisar su pregunta, y él señala que el reglamento interno de la empresa debe contemplar los procedimientos de prevención, ahí podemos verla en la imagen, como capacitaciones permanentes, apunta principalmente a eso su pregunta. No sé si Carolina, Ricardo quieren responder a Francisco Jaya. No sé si quieres responder Ricardo o respondo yo. Efectivamente, Francisco, el protocolo que va a ser parte como anexo o parte integrante del reglamento interno cuando las empresas modifiquen sus reglamentos internos, tienen que contemplar el procedimiento de prevención. El protocolo, en el fondo, su principal fin es tener todo el procedimiento completo de la investigación y la sanción, pero siempre poniendo énfasis en la prevención, en cómo voy a prevenir, y eso va a estar contemplado en el protocolo. Ahora, estos protocolos además van a contemplar la forma de capacitar o de hacer difusión, ¿ya? La ley no dice cómo tiene que ser esta capacitación o difusión, pero cada empresa tiene que adoptar la forma que más se adecue al servicio que presta y a su realidad, ¿ya? ¿Cómo lo voy a implementar? La capacitación y la difusión va a depender de eso, de la realidad de cada empresa. Hay empresas que van a poder capacitar, por ejemplo, presencialmente a sus trabajadores, otras lo harán por vía telemática, les van a entregar trípticos, les van a entregar decálogos, van a entregar documentos, información de distintas formas para que la gente se vaya capacitando. Gracias, Carolina. Bueno, tenemos que dar los agradecimientos a distintas personas que se han incorporado en el chat. Tenemos personas de Coyhaique, de Valdivia, de Concepción, Santiago. Y dentro de las preguntas también está mediación privada, que ahí vamos a verlo en imagen. Señala cuántos trabajadores debe tener la empresa para exigir los protocolos de prevención. 1. Así es. Con un trabajador que tenga un empleador, se exige el cumplimiento de esta ley y el protocolo. Ahora, van a haber diferencias si la empresa, como lo dijo Ricardo, si la empresa tiene más o menos de 10 trabajadores, ¿ya? Porque desde el punto de vista de la prevención de riesgo, existen diferencias en los reglamentos que tienen que existir. De más de 10 trabajadores tienen que tener el reglamento interno de orden, higiene y seguridad. Va a aplicar un cuestionario que se llama CEAL-SM de la Suceso, que es un cuestionario que
que se utiliza para detectar, para hacer el levantamiento de los riesgos, y va a tener un procedimiento de investigación un poco distinta al procedimiento que tienen las empresas que son más pequeñas, de menos de 10 trabajadores, pero todas las empresas tienen que implementarlo. Es un poco difícil para las empresas más grandes hoy día, para algunas, implementar este procedimiento y este protocolo, pero la ley lo que pensó siempre, y por qué se implementa, o se da tan poco tiempo para su implementación, porque la ley siempre entendió, el legislador siempre entendió que toda la parte de la prevención de todos los riesgos psicolaborales ya están implementados en las empresas, sobre todo en las empresas más grandes. Así debiera ser. El mundo ideal sería que las empresas ya lo tuvieran implementado, que ya se haya aplicado el cuestionario CM de la suceso, que se hayan realizado actividades, que exista ya prevención y levantamiento de esos riesgos. Ahora, si la empresa no tiene levantados esos riesgos, es momento de hacerlo. Tienen un tiempo para hacerlo, en sus protocolos pueden indicar que están haciendo ese levantamiento, que están aplicando, que se inscribieron en su correspondiente mutualidad para aplicarlo. Y también Ricardo hizo referencia a algo que es súper importante, y es que en la generación de estos protocolos, la capacitación y la implementación de la ley Karin, los organismos administradores de la ley, es decir, de la ley de enfermedades profesionales, de enfermedades laborales y accidentes del trabajo, los organismos administradores que son las mutualidades, la Asociación Chilena de Seguridad, la Mutual, el Instituto de Salud Laboral, tienen, entre otros, tienen que prestar asesoría técnica a las empresas. Y si un empleador no cuenta con la asesoría técnica de una mutualidad, por defecto es el Instituto de Salud Laboral el que tiene que encargarse de prestar esa asistencia técnica. Y esa asistencia técnica no va a ser solamente la asistencia técnica para que yo pueda hacer mi protocolo y mis procedimientos, sino que además es la que me va a prestar la atención psicológica temprana. Y aquí hay una importante diferencia entre ayer y hoy, y es que desde hoy, para que se preste asistencia psicológica temprana por parte del organismo de administración, del administrador de la ley que tenga contratada la empresa, no es necesario que la enfermedad sea calificada como laboral. ¿Ya? Eso es súper importante, porque antes solamente ellos se hacían cargo de la atención psicológica de aquellas enfermedades que eran calificadas como laborales. A partir de hoy, eso no es así. Por eso se llama atención psicológica temprana. Desde el momento que está la denuncia, se tienen que adoptar las medidas de resguardo, y una de ellas es esta atención psicológica temprana. Perfecto. Le agradecemos a Karen Guentemilla que nos hizo la pregunta, y queremos dar el pase también a Tamara González, que nos dice: soy garzona, ¿qué hago si un cliente me trata mal? Una, creo que clásica pregunta, pensando en el tema de acoso y principalmente situaciones complejas que tienen día a día los trabajadores. Carolina, Ricardo, les dejo la palabra. Sí, como comentaba antes Carolina, esta ley tiene una evolución muy grande porque contempla el tema no solo de acoso sexual o acoso laboral, sino el tema de violencia en el trabajo, y violencia que también implica a terceros, es decir, aquellos que atienden a público, clientes, como el caso de los garzones, como el caso de la bomba bencinera que explicaba Carolina, el tema de proveedores, el tema de contratistas, el tema de personas contratadas a honorarios, todo eso se incluye. Entonces, la empresa tiene que velar efectivamente para que ese tipo de cosas no pasen. Lamentablemente hay muchos casos, sobre todo el caso de los garzones, de un cliente se cree en el derecho, se arroga el derecho de tratar mal a una garzona porque algo no le gustó de la comida, de lo que sea el servicio. Entonces, eso ya no se puede consentir. Entonces, en ese aspecto, la empresa tiene la obligación de velar efectivamente para que haya medios para evitar ese tipo de cosas o para acogerlos en el momento y que no vayan a más. Perfecto. Efectivamente. Gracias, Ricardo. Disculpa, efectivamente, sí, nos encontramos precisamente en la hipótesis de violencia en el trabajo por parte de terceros. Eso es lo que igual tiene que pensar la trabajadora, tiene que hacer la trabajadora, que en ese caso puede hacer la denuncia. Efectivamente, ahí puede formular la denuncia, ¿ya? Y está en todo su derecho. Y esa denuncia la va a poder formular ante su empleador, o también puede formularla directamente a la Inspección del Trabajo. Excelente.
Bien, no olviden que tenemos aquí el código QR para las preguntas que quizás en el tiempo no logremos responder por nuestros profesionales, así que para que lo guarden, lo capturen para este formulario y podamos en este lapso de 48 horas responder a todo y cada una de sus consultas. Bien, Francisca Romero nos señala acerca que dentro del procedimiento para la denuncia, investigación y sanción, ¿qué organismos participan? Esa es la pregunta de Francisca Romero Oróstica. Francisca, dentro del procedimiento para la denuncia, bien, como acabo de decir, pueden existir una denuncia ante el mismo empleador, ya a través de los canales de denuncia que el empleador tiene que informar a sus trabajadores, y ahí va a participar un investigador, que va a ser una persona nombrada por el empleador, que preferentemente debe tener ciertas capacitaciones y expertise en materia de género y prevención del acoso laboral y sexual y la violencia en el trabajo, y va a participar principalmente él. Él es la persona que va a llevar adelante la denuncia. También participa la persona que puede ser una persona distinta, la persona que recepciona la denuncia. El canal de denuncia tiene que indicar quién va a ser la persona que va a recepcionar la denuncia o dónde va a ir dirigida esta denuncia. Y en ese momento se canaliza y se dice, ya, en el procedimiento de investigación que voy a generar en mi empresa, voy a decir, ya, la investigación llegó aquí al canal de denuncia, el empleador determina a quién investiga y esta denuncia se le entrega al investigador. ¿Y quiénes más participan ahí? Ahí además participan, por supuesto, las personas que son denunciadas, denunciantes y los testigos. Y la otra parte, cuando la investigación va directamente a la dirección del trabajo, es la dirección del trabajo quien va a llevar a cabo la investigación, pero es muy similar. Un investigador será seguramente un inspector de la dirección del trabajo. No participa en el procedimiento las mutualidades, los organismos administradores de la ley, ¿ya? Ellos participan dando asistencia técnica para generar los procedimientos. Perfecto. Gracias, Carolina. Bueno, sin duda una de las preguntas clave que se ha repetido en distintos foros y tiene que ver con la que formula Francisco Javier Rodríguez, ¿cierto? ¿Hay alguna sanción cuando hay una denuncia falsa? Un buen mito que tenemos que regar el día de hoy. Efectivamente, no hay sanciones directas que digan si su denuncia es falsa, lo vamos a sancionar con, sino que lo que ocurre es que la racionalidad, la responsabilidad que debe existir al momento de formular una denuncia significa que debo hacerme cargo también de lo que pasa si yo hago una denuncia infundada o maliciosa. Así se llaman estas denuncias falsas, infundadas o maliciosas. ¿Y qué pasa cuando hay una denuncia infundada o maliciosa? Dijo Ricardo en su exposición que todas las denuncias tienen que investigarlas si son las que se hacen frente al empleador. Entonces, el investigador en su informe indicará si efectivamente estamos frente a una denuncia infundada o maliciosa. Y luego se podrá iniciar una investigación por esa denuncia infundada o maliciosa. Y ahí las sanciones son las mismas sanciones que vamos a contemplar en el protocolo, que fue las que yo dije anteriormente. Perfecto. Bueno, Alejandra Arias nos pregunta en términos muy prácticos, y yo creo que es algo que permite estos webinars. En términos prácticos, ¿pudieran entregar ejemplos de acoso laboral en una jornada ordinaria? Ya vimos un tema, ¿cierto? Y sería bueno poder dar algunos ejemplos dentro de los que ya se plantearon en la exposición, Ricardo, Carolina, y ella también, Alejandra, nos dice si se pueden entregar grabaciones, ¿es permitido como defensa dentro de la misma pregunta? Sí, en términos prácticos, hay una serie de cosas que se especifican en la ley como ejemplos. En Chile somos muy dados a los motes, a los sobrenombres. Entonces, todo lo que sea ofensivo en principio para la persona que lo reciba de una forma ofensiva son ejemplos prácticos. El tema de hacer alusiones a su estado físico, a su forma física, a sus características, a su raza, a su etnia, a su, no sé, su nivel socioeconómico, etcétera. Eso, digamos, entre compañeros. Hay una pregunta también por ahí, vi que si también se puede, ¿qué pasa cuando una persona acosa a su jefatura? También lo contempla la ley. La ley contempla, uno está acostumbrado a que el acoso sea de la jefatura hacia el empleado o la empleada, pero también la ley contempla el acoso entre pares, y aquí estamos hablando de los sobrenombres, apodos, etcétera, y también hacia la jefatura, de los empleados, empleadas hacia las jefaturas, eso se contempla. Entonces, todo eso se tiene en cuenta.
todo lo que tenga que ver con menosprecio de la persona respecto a su trabajo que se haga en público, la jefatura que mira menos su trabajo, la desestima, no la considera, todo lo que tiene que ver con privar a esa persona de hacer su trabajo como corresponde. Por ejemplo, no darle trabajo a esa persona para que se aburra y se vaya. Lo que tiene que ver con cambiarla de sitio y no considerarla para sus tareas por las que ha sido contratada. Ese tipo de cosas son las que afectan. Ya hablamos mucho en extenso de la violencia de terceros, lo que tiene que ver con proveedores, clientes, etcétera, pero dentro de la organización, dentro de la empresa, en el fondo, todo lo que sea molestar, veamos el caso de Karin, por ejemplo, la cambiaron de sitio, le redujeron su salario, ponerle a una persona una situación incómoda, hacerle hacer trabajo para la que no está contratado, que sean de alguna forma denigrantes, ese tipo de cosas los que se puede denunciar como acoso laboral, tanto de jefatura hacia la jefatura como la jefatura que también se siente acosada, como entre pares. Ahora, respecto a esta entrega de grabaciones que bien dice Alejandra, ¿es permitido como defensa? ¿Es un instrumento válido? Con respecto a las grabaciones, hay que tener súper claro que las grabaciones solamente van a ser válidas cuando existe un consentimiento para grabar. ¿Ya? Por lo tanto, si es una grabación consentida, por eso incluso cuando tú ingresas a algún sitio donde tú haces reuniones, por ejemplo, el Zoom, Meet, te piden autorización para grabar. Entonces, efectivamente, tú tienes que tener esa autorización para grabar. Por lo tanto, el tema de las grabaciones es un poco complejo, sin perjuicio de que igual en algún momento, no en la investigación tienen que ser consentidas, pero eventualmente en un juicio laboral igual pueden ser aceptadas algunas grabaciones, pero en principio solo las consentidas. Y es importante también señalar respecto a lo que dijo Ricardo recién, es que el acoso tiene distintos nombres o distintas clasificaciones, y tenemos el acoso ascendente, que Ricardo decía, hacia el empleador, hacia el jefe, el acoso descendente y el acoso horizontal. Entonces, la ley contempla todas esas formas de posibilidades de acoso. Ejemplos prácticos también, el típico, tú eres tontito, que no sabes hacer tu trabajo, o el que lleguen correos electrónicos a las 2 de la mañana, a la 1 de la mañana, mientras tú estás en tu casa descansando, aunque tú no tengas activado tu correo electrónico en el teléfono. Esas son situaciones de acoso. Ahora, también, por ejemplo, el que, no sé, hay ejemplos que son como muy, muy de libro, pero que te envíen una información y la información no va completa, que te digan, no, ingresa este link, y siempre y cuando efectivamente se dé con la intención de humillar o menoscabar al trabajador. Ojo también con eso, porque, por ejemplo, yo podría perfectamente presentarme o decir, yo soy pequeñita. Entonces, mucha gente me dice pequeña. Entonces, yo podría perfectamente decirle a la gente, hola, soy Carolina Jofré, pequeña, la pequeña. Y no habría ningún problema con el mote, como dice Ricardo, de que a mí me digan pequeña, porque yo no me siento ofendida con eso. ¿Ya? Por lo tanto, ahí también es que no hay un consentimiento de la persona. O que efectivamente cuando tú eres tontito, o te envían estos correos constantemente, o pasan cosas, que tú efectivamente te vas dando cuenta que te están humillando, que efectivamente tiene la intención de humillarte, de menoscabarte, de atentar contra tu dignidad. Esos son más ejemplos como concretos. Excelente. Muchas gracias, Alejandra, por tus preguntas, y vamos a pasar a una tremenda pregunta, que es la que formula Francisca Jofré. Dice, ¿cómo se garantiza la seguridad de las víctimas del acoso mientras dura esta investigación? Se garantiza con la atención psicológica temprana. Y yo lo que le explicaba hace un rato, ¿por qué temprana? Porque se garantiza desde el momento que se hace la denuncia. El empleador tiene que tomar los resguardos, las medidas de resguardo inmediatamente de producir la denuncia, ¿ya? Y ¿cómo le otorga esta atención psicológica temprana? A través del organismo administrador de la ley, en el fondo, la mutualidad, como dice normalmente la gente, que tenga contratada la empresa. Es ahí a donde tiene que llamar, dirigirse el empleador para que se le preste esta atención psicológica. Y la diferencia con la ley anterior es que es temprana y es oportuna y tiene que ser inmediata, sin necesidad de que se califique la enfermedad como profesional o como laboral, ¿ya? Es decir, debe estar siempre, siempre presente desde el momento que la víctima
requiera de esa atención psicológica. Excelente. Además, también hay una serie de medidas que tienen que ver con que eventualmente el denunciante puede ser cambiado físicamente de lugar o cambiado de turno para no coincidir con la persona denunciada. Ese tipo de cosas son las que también se considera en este tipo de cosas. Y, por supuesto, asegurar la confidencialidad de toda la investigación, tanto de las personas denunciantes como de los posibles testigos que figuren en la investigación. Importante también es señalar acá que dentro de las medidas de resguardo que el empleador puede aplicar para la víctima, está, como dijo Ricardo, el cambio de turnos, la separación física, pero también está el hecho de que, la medida de que el empleador pueda mandar a la víctima a realizar teletrabajo si es posible, e incluso en que se vaya para su casa con goce de remuneraciones, ¿ya? Y esa medida de resguardo la va a determinar el investigador cuando se aplique inmediatamente iniciar la investigación y va a poder ser cualquiera de esas. Es decir, si yo no puedo aplicar separación física, si yo no puedo separar turnos, si yo no puedo mandar al trabajador, enviar al trabajador a su casa a realizar teletrabajo, le voy a tener que pagar igual, pero voy a tener que resguardarlo de que no esté en contacto con su posible victimario o la persona denunciada. Excelente. Tenemos una pregunta que tiene que ver con los plazos, ¿ya? Y la formula Marco Antonio Rosas Torres. ¿Existen plazos específicos para ejecutar una investigación y que se entreguen los resultados o sanciones si corresponden? Una muy buena pregunta y se la agradecemos a Marco Antonio. Sí, correcto. Efectivamente, una vez que se reciben la denuncia, y aquí reitero lo que comentábamos antes, si la denuncia es verbal, la persona que acoge la denuncia, tanto la jefatura como el área de dirección de personal o gerencia de recursos humanos, tiene la obligación de redactar un acta escrita de esa denuncia. Dicho esto, la empresa tiene que avisar a la Inspección de Trabajo de que ha recibido esta denuncia, derivar esta denuncia. La empresa tiene un mes para realizar la investigación. Una vez que ha terminado ese mes, tiene que derivar a la Inspección de Trabajo por escrito tanto la investigación como las conclusiones de la misma. A su vez, la Inspección de Trabajo tiene un mes para responder en base a lo que ha recibido. En caso de que la empresa determine que hay algún tipo de sanción en base a lo investigado, tiene 15 días para implementar aquellas sanciones que haya determinado el investigador, en este caso, de la empresa. Excelente. Sí, Carolina. Hay que hacer una precisión. Cuando hablamos de un mes, en estricto rigor son 30 días hábiles de carácter administrativos, ¿ya? O sea, no contamos los días sábados ni los días domingos. Y también es súper importante que aquí también opera el silencio administrativo, en el sentido de que si en este plazo que tiene la Inspección del Trabajo para revisar esta investigación, que son los 30 días, es decir, terminé la investigación, la envía el empleador en el plazo que está establecido a la Inspección del Trabajo. La inspección tiene un plazo de 30 días para revisarla, y si la inspección nada dice respecto de esa investigación, se van a tener que aplicar las sanciones que estaban contempladas en el resultado, en el informe del investigador. ¿Ya? Ahí tenemos un detalle con Carolina, pero no hay que perder de vista que los plazos, sobre todo la contabilidad de los plazos es muy importante, sobre todo lo que relacionaba Carolina con que son plazos de días hábiles contados de lunes a viernes, no considerando sábados, no considerando domingos, ¿cierto? Ni días festivos. Cuestión que es muy importante a la hora de la contabilidad, de saber cuánto es efectivamente el plazo que se considera para este tema, ¿ya? Bien, vamos a seguir con la siguiente pregunta, que ya algo había adelantado Ricardo y que tiene que ver principalmente con lo que señala Muriel Sobarzo, ¿ya? Y es, buenas tardes, consulta, si un trabajador trata mal a su jefatura, aquí Ricardo adelantó un poco la respuesta y es bueno un poco profundizar en ello, ¿el procedimiento será el mismo? ¿Qué opinas, Ricardo, acerca de esa pregunta? Sí, exactamente. Como comentamos hace un rato, la ley contempla no solo el acoso descendente, que es el que uno está más acostumbrado quizá a ver, que es de la jefatura hacia los trabajadores, las trabajadoras, sino el ascendente de un trabajador hacia su jefatura, e incluso contempla el entre pares, digamos, el transversal.
Entonces, en este aspecto, sí, efectivamente el procedimiento, para no repetir todo lo que dijimos antes, pero el procedimiento sí sería el mismo en este caso y también la investigación y todo lo que eso conlleva. Perfecto. Bueno, estamos muy bien en los plazos. Quiero dar los agradecimientos nuevamente a nuestros expositores, Carolina, Ricardo. Sin duda que ha sido muy provechoso el contar en primera persona con la información y derribar mitos y leyendas respecto a la ley Carin. También queremos agradecer a las instituciones que han estado detrás de este evento, principalmente INACAP, sede Valdivia, con su área de administración y negocios. También a la Mutual de Seguridad, a la Corporación Convention Bureau, Los Ríos, también a Asesoría de Alta Dirección Los Ríos, la empresa Efecto Visual y Maximiza como anfitriones de este evento. A todos ustedes agradecerles su participación, también a todas las personas que estuvieron activamente en el chat, ¿cierto? Con sus preguntas, su participación y comentarles, no dejar de lado, que tenemos un código QR ahí, lo pueden ver ustedes en el lado superior derecho, donde pueden pinchar y acceder a formular preguntas que quizás no lograron ser en este tiempo respondidas, de forma que tengan toda la información necesaria. También comentarles que estamos muy contentos de la participación de la audiencia. Tenemos casi 200 personas que están conectadas en stream, así que por nuestro lado, a nombre de Maximiza y Alta Dirección de Asesoría de los Ríos, queremos darles las gracias a todos y a todas y esperamos poder verlos en un futuro webinar. Muchas gracias y buenas noches a todos y a todas. Buenas noches, muchas gracias.